Hugo Noé Pino descarta que remesas sean gravadas. No está contemplado en la ley y empresarios dicen que recomendaciones se tomaron a medias. La deuda de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica con los generadores de energía sube a 20.000 millones de lempiras. Abogado de empresa Los Pinares y Ecotec deja plantada a la justicia al no presentarse a tribunales. Defensores de Tocoa lamentan que policía no ejecute captura. La carretera CA5 es la más proclive a los accidentes viales por manejo a alta velocidad y los peatones, motociclistas y ciclistas entre principales víctimas. Surge grupo de autodefensa de Azacualpa, Santa Bárbara para limpiar criminales y en Lloro la violencia hace sentir su fuerza en la cabecera departamental y en Sulaco. Llegan primeras 52.000 dosis de vacunas contra el dengue a ser aplicadas a niños y menores en las edades de 6 y 16 años. Israel anuncia muerte de Sinwar, líder de Hamas y cerebro de ataques de octubre de 2023. El hijo del Chapo Guzmán ya no está en prisión y Bukele niega que se haya enriquecido en corto tiempo. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 17 de octubre. La noticia del día es presentada por Claro TV Plus, la nueva plataforma de Claro con más apps de contenido. Contratalo y recibí 100 megas por $36 al mes. La muerte de 2 personas a manos de un supuesto cártel denominado Nueva Generación no detiene las actividades económicas y sociales en Azacualpa, Santa Bárbara, pero sí se toman precauciones porque para muchos este grupo está limpiando delincuentes a raíz de la muerte cruel de una anciana muy querida. La autoridad ha decidido intensificar la actividad en la zona con policías y policías militares. En Azacualpa, el compartir entre vecinos, como es tradición en los pueblos, ya no es como antes, por las advertencias de un grupo denominado Nueva Generación, que supuestamente surgió para hacer justicia por cuenta propia contra los que cometen hechos violentos, como el horrendo crimen de Ana Arita, una pobladora muy querida en esta comunidad. Se tomaron la ley por su propia mano. Tal vez no es lógico, pero se acepta. Porque la verdad las cosas es que suceden cosas que no deberían suceder. Esa señora que asesinaron allí es una lástima cómo la dejaron. El crimen de la mujer de 80 años provocó la ira de este grupo que sin piedad hizo justicia contra Freddy Murcia Valle, supuesto violador y asesino, pero la hora también le llegó a Wilfredo Rivera, alias Caballito, a quien vinculan con otros delitos en el municipio. La gente se siente más segura, inclusive se siente más segura con la gente que dice o se autodenomina cartel Nueva Generación, que inclusive con las autoridades, bueno, imagínese llegar a ese extremo, confiar más en otros que en las autoridades policiales, que debe ser al contrario, ¿va? En uno de los carteles también se le advierte a la población no divulgar información del grupo de exterminio Nueva Generación y la prohibición de andar en la calle después de las 11 p.m. Pese a esas advertencias, las actividades económicas y sociales no se detienen y la gente es consciente que el mensaje es para los malos. Pero estas personas realmente no le andan haciendo daño a ningún ciudadano normal y común, trabajador y que nos visitan, a ninguna persona le han hecho daño, ¿verdad? Aquí la gente anda tranquilamente, si usted mira los alrededores va a encontrarse con gente que está trabajando. A raíz de este acontecimiento violento, el municipio mantiene en sus calles presencia policial y militar, en un pueblo que se caracteriza por tener gente hospitalaria según esta ciudadana. Que Azacualpa es un pueblo bello,
donde existen personas honestas, laboriosas, personas amigables, donde recibimos a nuestros visitantes con los brazos abiertos y los atendemos de la mejor manera. Ciertos ciudadanos coinciden que tanto Freddy Murcia Valle y Wilfredo Rivera, asesinados por este supuesto cartel Nueva Generación, ya estaban en la mira por cometer ilícitos en contra de personas honestas. Y Martínez, Telenoticias. Miran, estos grupos que se hacen justicia por sus propias manos siempre han existido en Honduras. Y te voy a decir algo. Quienes más han experimentado la justicia por las manos de los pueblos son los que roban ganado, los abigeos, los que roban ganado. En los pueblos de Honduras, los ladrones de vacas, los ladrones de ganado. Fíjate que el pueblo siempre... Toma las manos por su... Siempre contra los que roban ganado se ha unido para eliminarlos históricamente. Históricamente. No es bueno, no es lo correcto cuando los pueblos se organizan para hacerse justicia por sus propias manos, porque luego se pierde el control sobre estos grupos y estos grupos se convierten en criminales. Pero estos grupos surgen cuando no hay justicia expedita. Por eso surgen estos grupos, cuando no hay justicia expedita. Lamentablemente después estos grupos se convierten en criminales. Pero esto no es nuevo. Si eso es lo que pasa en Azacualpa, esto no es nuevo. Es la desesperación de la gente. Pero ojo, eso no es lo correcto. Pero que quede como lección al Estado de Derecho. Cuando no hay justicia expedita, cuando no hay justicia rápida, los pueblos se organizan. Y una demostración histórica es contra los que roban ganado. Desde hace décadas los pueblos no los toleran, los matan hasta que se termina el mal de los que roban ganado. Bueno, continuemos con nuestra agenda. Las recientes muertes violentas, asaltos a comercio y violaciones a mujeres elevan la preocupación entre los habitantes de la ciudad de Yoro, que piden a gritos la presencia de la policía militar en esa cabecera departamental. El asesinato de un reconocido vendedor de carne asada en una de las vías principales de la ciudad la noche del miércoles, quien respondía al nombre de Luis Alonso Ávila y de otro hombre, Orbin Ávila, encendió las alarmas, pues se suma a más de una decena de muertes violentas en Ciudad de Yoro en las últimas semanas, entre ellas una mujer de la tribu Tolupán violada y asesinada, cuyo cuerpo fue encontrado en estado de descomposición. Los asaltos a negocios son comunes, denuncian los habitantes, y a eso se suma el cobro de la extorsión. Los municipios de Sulaco, donde esta semana mataron al administrador de la tienda Banasupro, y Victoria, donde este jueves un transportista fue asesinado, también son zonas controladas por el crimen. Por eso el SOS para exigir la presencia de los policías militares. En Sulaco se ha solicitado a las personas que pasan en sus vehículos por el casco urbano bajar los vidrios con mensajes como este, donde se prohíben ladrones, mareros y sapos. Sulaco ha sido un pueblo de lo más tranquilo de Honduras. Sulaco y Yoro. Sí. Fronterizo con Francisco Morazán, con Marale, ha sido uno de los pueblos más tranquilos. E imagínate que se parece con estas actitudes a Olancho. Solicitan a las personas que pasan en sus vehículos por el casco urbano, me imagino que para Victoria, para Marale, para El Porvenir, bajar los vidrios con mensajes que tienen como texto: se prohíben ladrones, mareros y sapos. Hagamos justicia institucional. La policía y todas las instituciones de seguridad actúen a tiempo, porque los pueblos se enojan, se molestan y comienzan a hacer justicia por sus propias manos. Y después perdemos el control sobre estos grupos y suceden fenómenos, ojalá que no sucedan en Honduras, pero pudieran suceder fenómenos como México y Colombia. No lleguemos a ese extremo. El
director ejecutivo de la OAVI, abogado Marcos Zelaya, revela que ha levantado alertas y presentó denuncias ante autoridad competente sobre miembros de grupos criminales que, coludidos con funcionarios, policías y militares, se han presentado armados y con documentos falsos intentando apoderarse de bienes administrados por la OAVI. Tenemos una propiedad en Santa Cruz de Ojoa que aparentemente, digo aparentemente porque no me consta y eso trascendió en el portal del Poder Judicial, eran 3 personas del Poder Judicial que con documentos falsos pretendían obtener una propiedad que también está en las cercanías del Zoológico Joya Grande. De igual manera, en el Triunfo Choluteca hemos librado las comunicaciones y los oficios ante la autoridad competente para desalojar personas que están fuertemente armadas, pretendiendo apoderarse de terrenos que son administrados por OAVI. La invasión de tierras aseguradas y dadas en administración a la OAVI es otra irregularidad detectada, sostiene el abogado Zelaya, quien invita a personas que pretendan producir de manera responsable en esas tierras a presentar solicitud de manera legal y ordenada. En Colón tenemos serios problemas porque están invadiendo propiedades de palma. Ya hay conflictos entre supuestamente grupos armados que aparentemente son campesinos o que pretenden hacer producir la tierra. Pero cuando nosotros hemos hecho las inspecciones, las investigaciones, aparentemente no son campesinos, sino que son ex empleados de estas estructuras criminales a los cuales se le está siguiendo procesos en los tribunales especiales, específicamente en el de privación de dominio. Pero con base a la denuncia, según el abogado Zelaya, que se identificará a las personas que intentan invadir tierras y apoderarse de bienes asegurados y administrados por la OAVI. Excepciones presentadas por la representación procesal del exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Olivio Rodríguez, que deben ser previamente subsanadas por el juez de instrucción, obligaron a este a suspender la audiencia inicial para continuarla el jueves 24 del presente mes. Unas nulidades y unas excepciones. Obviamente, pues la participación de la defensa, el Ministerio Público y la PGR implica tiempo. Obviamente las exposiciones que nosotros hicimos lleva bastante prueba, lleva bastante fundamento. Y el juez al final determinó pues suspender la audiencia. Él se encontraba un poco afectado de salud, mi colega codefensora también, y pues se señaló para el próximo jueves 24 la reanudación de la audiencia, y en ese momento pues el juez se pronunciará si declara con lugar las nulidades y las recusaciones que en esta mañana fueron presentadas. La Fiscalía acusa al exmagistrado Rodríguez por fraude y violación a deberes de los funcionarios a raíz de una denuncia del Consejo Nacional Anticorrupción que vincula a personas que manejaron documentación proporcionada por el Instituto Nacional de Formación Profesional, INFOP. El precandidato del Partido Nacional, Nasri Adfura, dijo este jueves que está listo con su documentación para presentarse el próximo lunes a los tribunales, luego de ser requerido por el Ministerio Público. Nos estamos preparando para el día lunes presentarnos, como lo dije, ¿verdad? Que estaba en Esquías cuando me salió la noticia, inmediatamente me presenté en Tegucigalpa. Aquí estoy, no la debo, no la temo, para trabajar y servir. Más bien en lo que yo puedo servir a la gente lo hago con lo que yo tengo. No, papi, no tengo ningún temor, estoy tranquilo. Si en cuanto oí la noticia me fui a presentar a Tegucigalpa y le mandamos el escrito, salió la noticia, a la hora y media el abogado estaba diciendo que llego a presentarme. El político nacionalista recordó que desde noviembre del año pasado el informe del Tribunal Superior de Cuentas está en la Corte Suprema de Justicia que dice no existe ninguna responsabilidad penal contra su persona. Por eso insiste que quien no la debe, no la teme. El Comité para la Defensa de los Bienes Comunes de Tocoa, en compañía de varias organizaciones defensoras de los derechos ambientales, se plantaron frente a los juzgados en materia de criminalidad organizada y corrupción en la capital para exigir justicia por el asesinato de Juan López y el respeto al decreto 18/2024 relacionado al Parque Nacional Carlos Escaleras. El que regresa al área de amortiguamiento, al Parque Nacional Carlos Escaleras, y establece al Estado el mandato de recuperar por completo la zona núcleo que ha sido afectada por la presencia de la empresa Pinares, Los Pinares.
Se conmemoraron 27 años del asesinato de Carlos Escaleras con el inicio del proceso judicial contra el representante legal de inversiones Los Pinares Ecotec, Víctor Lorenzo Bernardes. A propósito, en el tribunal en materia de criminalidad organizada y corrupción se esperaba la presentación voluntaria este jueves del apoderado legal de inversiones Pinares Ecotec, contra quien el Ministerio Público ha presentado requerimiento fiscal por daños ambientales ligados a la defensa de los bienes comunes y del territorio de Tocoa, de los cuales Juan López era uno de sus dirigentes y defensor de la montaña de botaderos Carlos Escalera. El abogado no llegó, mucho menos el dueño de esa empresa, Lenir Pérez, y los defensores humanitarios lamentan que las órdenes de captura no se cumplan. Los ojos estaban puestos en la presentación de uno de los pesos pesados de inversiones Los Pinares Ecotec, como es el caso de su representante legal Víctor Bernardes, pero su arribo a los juzgados de criminalidad organizada y corrupción, donde el Comité de Bienes Comunes de Tocoa le preparaba una ruidosa bienvenida, nunca llegó. El abogado dijo que estaba en otra audiencia, incluso hasta fuera del país dijo. O sea, desconocemos totalmente el hecho, pues una cuestión pues totalmente desproporcionada. Los ojos estaban puestos en la presentación de uno de los pesos pesados de inversiones Los Pinares Ecotec, como es el caso de su representante legal Víctor Bernardes, pero su arribo a los juzgados de criminalidad organizada y corrupción, donde el Comité de Bienes Comunes de Tocoa le preparaba una ruidosa bienvenida, nunca llegó. El abogado dijo que estaba en otra audiencia, incluso hasta fuera del país dijo. O sea, desconocemos totalmente el hecho, pues una cuestión pues totalmente desproporcional, o sea, incluso puede haber presentado con un defensor público. Bernardes, al igual que Lenir Pérez, es acusado por el Ministerio Público de explotación ilegal y daño ambiental en la zona del Parque Nacional Carlos Escaleras. Hasta ahora no hay indicios de presentación voluntaria ni de la ejecución de las órdenes de captura, cuestionó Izaguirre. Solo queda evidenciado el trato privilegiado que la justicia hondureña da a quienes explotan el ambiente y el territorio, cuestiona esta activista de derechos humanos, quien lamenta que estos temas se toquen con guantes de seda. Si fueran defensores, ahí los hubieran sacado enchachados de pies y manos para llevarlos a la penitenciaría nacional, pero los están tratando con manos de seda, con una justicia parcializada. Cada día crece más la desconfianza en la institucionalidad, afirma este miembro del Comité de Bienes Comunes, quien exige al gobierno la demolición del megaproyecto de inversión en Los Pinares Ecotec, que sigue su curso, pese a la promulgación del decreto 18/2024, que ordena recuperar esa zona protegida. Hemos venido para exigir que haya justicia y para que este crimen ambiental cometido en el Parque Nacional Montaña de Botaderos Carlos Escalera Mejía no quede en la impunidad. Tanto el proyecto termoeléctrico de coque de petróleo, la planta peletizadora y las 3 contratas de agua sobre los ríos Guapinol, San Pedro y Quebrada de Ceibita son una amenaza real, insistió George. Al final solo acudió de forma voluntaria un empleado de la municipalidad de Tocoa, como es el caso de Misraim Tábora, a quien se le dictó detención judicial por usurpación de funciones. Se le quiere vincular con un daño ambiental por unas firmas que él interpuso en el ejercicio de sus funciones, pero todo eso lo vamos a demostrar en su momento. De los 13 requeridos por daños ambientales en la zona del Parque Nacional Carlos Escaleras, apenas 6 han tenido una cita con la justicia, lo cual no satisface al Comité de Bienes Comunes de Tocoa, que espera con ansia ver la presentación del representante legal de inversión de Los Pinares, o si es posible de su dueño, Lenir Pérez. José Miguel Álvarez, Telenoticias. Los diputados Héctor Hernán Aguilar e Iris Pineda Paz presentaron en el Congreso Nacional una iniciativa de ley orientada a reformar los artículos 68 y 98, numerales 5 de la Ley de Tránsito vigente, para limitar la velocidad de los conductores de vehículos que circulen por las vías públicas. Justamente esta es la parte toral de la reforma a la Ley de Tránsito. Cristina. Los artículos 68 y 98 del decreto legislativo número 205-2005, contenido en la Ley de Tránsito. Vamos a ver, esto no se ha aprobado, ¿verdad? Es la iniciativa de ley que han presentado los diputados para reformar la Ley de Tránsito sobre
la velocidad límite. Sí se aprueba que todos debemos respetar a partir de la aprobación de esta reforma. 80 kilómetros por hora en carreteras primarias. ¿Una carretera primaria cuál es? La CA5. La carretera de Tegucigalpa a San Pedro Sula. Es una carretera primaria. 60 kilómetros por hora en anillos periféricos. Aquí tenemos un anillo periférico en Tegucigalpa. Periférico, sí. San Pedro Sula tiene 1 o 2, no sé. 40 kilómetros por hora en bulevar. 30 kilómetros por hora en zonas metropolitanas. 30 kilómetros por hora en calles y avenidas. 25 kilómetros por hora en zonas educativas y hospitalarias y 20 kilómetros por hora en zonas residenciales. De aprobarse esta reforma a la ley de tránsito, esas son las velocidades máximas de los hondureños en las carreteras, bulevares, anillos y calles de nuestras ciudades. Repitámoslo, por favor, Cristi. 80 kilómetros por hora en carreteras primarias, 60 kilómetros por hora en anillos periféricos, 40 kilómetros por hora en bulevares, 30 kilómetros por hora en zonas metropolitanas, 30 kilómetros por hora en calles y avenidas, 25 kilómetros por hora en zonas educativas y hospitalarias y 20 kilómetros por hora en zonas residenciales. Y la reforma al artículo 98 dice, son faltas graves circular en la vía pública a una velocidad superior a la que establece el artículo 68 de la presente ley. Ya reformada, que es lo que estamos viendo en pantalla. Son faltas graves. El resto de numerales quedan conforme a la ley actual a discusión. La Dirección Nacional de Vialidad y Transporte deberá definir, detallar y dar a conocer a la población en general, mediante el acto administrativo que corresponda, las áreas nacionales de circulación vial que a partir de la vigencia del presente decreto tendrán una velocidad máxima permitida. Bueno, si tú quieres a partir de la reforma de estos artículos de la ley de tránsito, si tú quieres o decides conducir por una carretera primaria, ya sabes la velocidad máxima a la que debes conducir. ¿Cuál es la velocidad máxima? 80 kilómetros. Sí, 80 kilómetros. ¿Y por qué? Porque somos tan irrespetuosos que por eso vemos en carreteras primarias, vemos en anillos periféricos, en bulevares, en zonas metropolitanas, en calles y avenidas, en zonas educativas y hospitalarias y en zonas residenciales, cualquier cantidad de muertes por accidentes viales. Hoy un funcionario policial de la Dirección de Vialidad y Transporte decía en Frente a Frente a las 8:10 minutos de la mañana que el próximo año los registros mundiales indicarán que Honduras es el tercer país de América Latina con mayor siniestralidad vial, con más muertes por accidentes viales. Al respecto, Óscar Ortiz nos tiene elementos reflexivos. Informes en poder de la Dirección de Vialidad y Transporte señalan que entre las personas más vulnerables a los accidentes de tránsito figuran los peatones, motociclistas y ciclistas, pero los representantes del rubro del transporte lamentan que la culpa de estos incidentes se centre solo en los conductores de buses y proponen instalar una mesa de trabajo para unir esfuerzos que contribuyan a disminuir estos riesgos. Debe existir una conjugación de fuerzas, en este caso lo que es la alcaldía municipal, lo que es vialidad y transporte y lo que es el transporte público en sí. No se puede trabajar de manera aislada porque de lo contrario no podemos ver mejoras en este tema. Reducir la incidencia, la siniestralidad es vital. De los 70 y 80 accidentes diarios que se registran en el país, los peatones destacan entre las principales víctimas, señala este funcionario, siendo la carretera CA5 una de las zonas que reporta el mayor número de accidentes.
La mayor cantidad de accidentes de tránsito están en las dos principales ciudades de Honduras, sumada también a una tercera que es la carretera CA5, Tegucigalpa, San Pedro Sula y la CA5 en el sector de Comayagua. Por su parte, Leonel Rojas, comisionado del transporte, dijo que por la imprudencia vial se tomarán acciones en diversos puntos del país, ya que según las estadísticas de tránsito, al menos unas 1000 personas han sido procesadas judicialmente. Conduzcan con estos límites de velocidad, no hay otra salida, no hay otro camino, así que se van a tener que ajustar y esto está en el marco de la ley. Una realidad que no refutan desde la Asociación de Víctimas de Accidentes Viales, al afirmar que el factor velocidad es una de las causas de mayor muerte por accidentes de tránsito. Entendemos que ahora lo que se pretende es, al establecerlo en ley, poder sancionar, ¿verdad? Porque los estudios existen, pero ahora necesitamos el tema de cómo hacerle entender a la gente de que pasar esto está poniendo en riesgo su propia vida y la vida de otras personas. Informes de la Organización Mundial de la Salud indican que cada año los accidentes de tránsito toman una mayor relevancia, sobre todo en países de Latinoamérica, donde señalan que el 90% de las muertes por esta causa obedecen al exceso de velocidad. Incluso aumentan el riesgo de perder la vida. Al respecto, el director de Vialidad y Transporte estima que al par de una ley de tránsito se debe impulsar una cátedra educativa en materia vial desde las escuelas y colegios. Si usted está o conduce a una velocidad menor de las que ya están señaladas o abajo de los 80 kilómetros, usted puede reducir el riesgo de poder tener la pérdida de vida humana. Según la OPS, las lesiones causadas por estos accidentes de tránsito constituyen un problema grave de salud pública, generando elevados costos y condicionando el desarrollo socioeconómico. Oscar Ortiz, Telenoticias. Esta noche el Noticiero Estelar de Honduras felicita el compromiso con la niñez del país de la licenciada Katie Lidedny García Doblado, docente de kinder en 3 grados de prebásica del Jardín de Niños Mi Futuro en la aldea La Sanpedrana de Comayagua, al ocuparse de una tarea que la mayor parte de hondureños hemos olvidado y que es concienciar a nuestros niños de información básica elemental que les ayudará en la vida a evitar accidentes de tránsito y también a no provocarlos. Reglamentarias, ¿cómo son? ¿Cómo son? Son de reglamento, que no puede pasarse usted. ¿Cómo dice aquí? Alto. ¿Cómo dice aquí? Alto. ¿Qué quiere decir? Parar. Que se tiene que parar. Parar. Para ver para la derecha y ver para la izquierda. Y de ahí, si no viene carro, pase. Estas señales, ¿qué quiere decir? Que van los carros para allá o para acá. Es doble vía. ¿Qué quiere decir? Doble vía. ¿Y esta? Alto. Y entonces son señales que reglamentarias. ¿Cómo son? Ajá. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Doblar para dónde? Para allá. ¿Pero qué quiere decir eso que está en rojo? ¿Qué quiere decir? Pues sí, se puede. Reglamentarias, ¿cómo son? ¿Sabes qué? Así nos educaban nuestros maestros en la década del 60, en la década del 70. Así con como lo amor está haciendo la licenciada Katie Lidedny García Doblado. Mi respeto, profesora. Mi respeto, licenciada. Nuestros bellos y bellas maestras de los 60 y 70, así nos educaban. Ponga las manos. Antes de entrar a las 7 de la mañana a clases, muéstrame las manos. Sí. Mira, si nos miraban un sucito en la uña, primero el reglazo, vaya para su casa a limpiarse o que su madre o su padre lo limpie. Mira, yo lo recuerdo, yo así lo viví. Muéstrame los dientes. Si nos encontraban un residuo en los dientes, vaya para su casa a lavarse los dientes. Y después le iban a dar la queja a nuestros padres. ¿Y sabías qué hacían nuestros padres en los 60 y 70? Cuando uno llegaba a las 11 de la mañana, 11:30 a nuestras casas. ¡Ínquese! Tomaban una faja o una correa de las máquinas Singer en ese tiempo. Ínquese. No importaba si eras mujer u hombre.
Pajeadas. Sí. Y te quedaban marcados. Mira, muchos de nosotros aprendimos valores. Ahora los psicólogos no creen en eso, con fuerza física, pero con amor. Fuerza física con amor. Yo no creo que mi padre me haya educado con fuerza física o mi madre porque me odiaban, no, me tenían amor y por eso me educaban con fuerza física. Yo no comparto a los psicólogos que dicen no hay que educar a nuestros hijos así, con fuerza física porque se trauman. Yo jamás entendí que mis padres me educaban con fuerza física porque me odiaban. Nunca lo entendí así. ¿Saben cómo interpreté yo la educación de mis padres? Que me tenían amor para que fuera un hombre de bien. Que cometa errores ahora, que tenga debilidades, ya es asunto de personalidad, no porque mis padres tuvieron culpa. Pero lo que esa maestra, repitamos el nombre de ella. Sí, la maestra Katie Lidetni García Doblado. Solo refleja cómo nos educaban nuestros maestros en los 60, 50, 70. Pero ¿sabes qué? Tenían la autorización de nuestros padres. Claro. Pero desde que se metió el Estado a decir, eso es una educación mala, desfasada, crea trauma en nuestros hijos. Y desde que los padres comenzaron a escuchar los nuevos valores de que los maestros no debían educarnos como nuestros padres con rigor físico, comenzó a degenerarse esto. Tú sos menor. No, claro que sí. Tú sos menor, tú me escuchas y dices, no sé si estás diciendo tiene la razón Renato o no la tiene la razón. Renato, comparto con usted el tiempo en el que usted vivió. Por eso vemos ahora las rebeldías en los jóvenes, en los hijos. Sin embargo, recuerde que estamos en una nueva generación con nuevas normas, ¿verdad? Ese es el mundo que tenemos. Ese es el mundo. Ese es el mundo que tenemos. Así es. Yo tuve un momento en mi vida de adolescente que me gustaba porque en mi casa había una pulpería. Robar 5 y 20 centavos hasta que me descubrieron. Fatal, Fue una fajiada. Sí, eso era fatal. ¿Sabes qué? Me hincaron en granos de maíz y en arena. Desde ahí no volví a robar ni 5 centavos en mi casa. Bueno, soy a la antigua, pero me encantan recordar esos tiempos a la antigua. Había más convivencia y menos delincuentes, como los que tenemos ahora. Pero como bueno, no se trata de narrar mi vida, sino de hacer un noticiero, continuemos con las noticias, Cristina, por favor. Así es. El director de la Fundación Televicentro y representante de FIA Honduras, Sebastián Pastor, a través de sus redes sociales, lamentó la imprudencia de conductores que no deberían tener una licencia de conducir. Hemos señalado reiteradamente desde hace muchos años que la siniestralidad vial en nuestro país se puede reducir en un 50% con estas acciones. Educación en todos los niveles, generación de conciencia ciudadana, respeto a las leyes de tránsito y reglas de oro de la FIA y una nueva ley de tránsito robusta con penas severas, fuerza de tránsito policial para enforzar la ley, obligatoriedad de seguro vial. Con este enfoque integral, Honduras podría reducir la siniestralidad vial y salvar vidas. Aquí los datos: al reducir en 50% la siniestralidad, pasar de más de 5 muertes diarias a 2.5, de una tasa de 18 muertes por cada 100,000 habitantes a 9, de 2,000 muertes al año a 1,000. Permanentemente durante años a través de la Fundación Televicentro, la FIA, la Asociación Hondureña de Automovilismo Deportivo y de la AMC y sus miembros, generamos la conciencia ciudadana mediante intensas campañas de seguridad vial en los medios de comunicación a nivel nacional. Los demás actores deben hacerlo consecuente. Esta epidemia de siniestralidad vial es un tema de salud alarmante y la segunda causa de muerte en nuestro país y primera entre jóvenes entre las edades de 18 a 24 años, recordó el director de la Fundación Televicentro. Sebastián Pastor. Sebastián Pastor. Gracias por esas reflexiones, Sebastián.
El subcomisario Darwin Hernández de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte nos decía esta mañana en Frente a Frente lo siguiente: el próximo año seremos el tercer país en América Latina con más siniestralidad vial. Que se va a actualizar esto y va a ser más lamentable. Honduras va a pasar al tercer lugar de los accidentes de tránsito en América Latina. Primero va a quedar como está República Dominicana, después El Salvador, y el tercer lugar con una tasa de 20.37 creo muertos por cada 100.000 habitantes. Entonces vamos en aumento en estos 4 años que no se había actualizado. Honduras va a aumentar incluso más los accidentes de tránsito, la muerte. Más de 50 unidades del transporte de bus rapidito fueron decomisadas este día producto de diversos operativos del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre como parte de las medidas de seguridad implementadas luego del accidente suscitado en inmediaciones del Hospital Escuela, donde el conductor de la unidad no contaba con una licencia de conducir que dejó como resultado 17 personas afectadas. Según Leonel Rojas, comisionado del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre, muchos de estos conductores presentaron diversas faltas a la ley. A esta hora, pues, porque se siguen decomisando todas aquellas unidades que anden prestando un mal servicio a la ciudadanía, igual las vamos a decomisar y las vamos a sancionar. Ya casi 90 unidades el día de hoy, de ayer a hoy. Rojas explicó que los operativos forman parte de las medidas de seguridad para evitar que personas que no tengan la documentación para trabajar expongan a los pasajeros. En otra temática, una opción alternativa de auxilio a periodistas, comunicadores, defensores humanitarios y otros ha surgido en el país en los últimos 2 años y es el sistema de protección de derechos humanos que promueve la Fundación Cristosal, que ha dado acogida a unas 280 solicitudes de auxilio, en su mayoría por amenazas. Ante la inoperatividad en la que se encuentra el actual mecanismo de protección de la Secretaría de Derechos Humanos para defensores y defensoras, periodistas, comunicadores sociales y operadores de justicia, se presenta una opción alterna, el sistema de protección de derechos humanos de la Fundación No Gubernamental Cristosal, que en los últimos 2 años, a la fecha, han atendido 280 solicitudes de auxilio. Estamos hablando que el trámite es muy expedito e incluso en casos de extrema urgencia se le da un trámite especial que se valora precisamente como un caso de emergencia y se trata de atender el caso en las primeras 24 horas. Indistintamente pues sea abogado, sea abogada, periodista y demás, siempre y cuando tenga el elemento que ha sido desplazado por violencia. De estas solicitudes, 150 corresponden a Tegucigalpa y 130 se registran en el litoral atlántico, y entre las causas principales figuran amenazas e intimidaciones debido a su profesión, desplazamiento por violencia, discriminación, entre otras. Para el representante del Comité por la Libre Expresión, Saúl Bueso, este tipo de mecanismos alternos se han convertido en una opción ante las deficiencias del Estado en garantizar la seguridad y vida de las personas. Porque hay que reconocer que los requisitos que le piden es realmente que demuestre que su análisis de riesgo es muy alto y también el análisis de contexto, donde se desenvuelve él en su trabajo, tiene muchos problemas de seguridad. Esos son los requisitos que se presentan ante cualquiera de los 2 mecanismos, el oficial o los mecanismos alternos. Sin embargo, Carlos Ortiz, presidente de la Asociación de Prensa Hondureña, cuestionó el mecanismo alterno y asegura que estas organizaciones en determinado momento condicionarán su atención por la falta de recursos financieros, que vendría a limitar su funcionamiento, tal como ha sucedido con el sistema de protección gubernamental. Pero no le va a dar los resultados esperados, porque las violaciones aquí son muchas y reitero nuevamente, esta fundación tiene muy pocos recursos financieros, hay voluntad, pero no es la solución a la problemática existente. A pesar de que el Estado de Honduras puso en marcha desde el 2015 el Mecanismo Nacional de Protección a Periodistas, Comunicadores, Defensores, Jueces y Fiscales, el último cómputo registrado por esta organización indica que de 1.038 solicitudes presentadas, 46 corresponden a periodistas, quienes aún esperan una respuesta. Y entre los casos que evidencian sus falencias, a pesar de contar con medidas de protección, figura el asesinato del ambientalista Juan López, quien gozaba de medidas cautelares que nunca le fueron otorgadas. Los expertos indican que a pesar de existir estos mecanismos alternos, ya sea por algún tipo de amenaza o desplazamiento, la obligación principal está en el Estado hondureño, quien debe garantizar los derechos sociales y de seguridad. Oscar Ortiz, Telenoticias. Bueno, tenemos que ir a una pausa comercial, pero mire usted las reacciones que se producen con todas estas noticias que difundimos en el noticiero estelar. La abogada Luz Ernestina Mejía
Dice la abogada, nos educaban y educamos a nuestros hijos con amor y rigor y se formaba carácter. Ahora es que todo trauma a los niños y son débiles emocionales. A los 3 años me llevé una tachuelita de la tienda de una señora amiga de la familia. Mi mamá me llevó a que la devolviera y al llegar a la casa me pegó en las manos muy duro varias veces. Abogada, usted me saca mis lados más oscuros de la niñez. Una vez le robé 5 centavos al pastor evangélico de la iglesia de mi pueblo a las 8 de la noche después de un culto. No se imagina usted lo que me sucedió esa noche. Mira, si no sos educado, por favor con Cristi, si no sos educado con rigor, las mañas se te quedan. Las mañas se te quedan de adulto. Las mañas se te quedan. Es lo que tenemos ahora. Es lo que tenemos ahora. La abogada, Ernestina. Bueno. Sí. El subsecretario de Relaciones Exteriores no está de acuerdo con eso de limitar la velocidad en las carreteras primarias a 80 kilómetros. Dice que eso no es de países modernos. Y esto es lo que escribe en su cuenta de X. En mi opinión... Tony García. El subsecretario de Relaciones Exteriores. En mi opinión, no es reduciendo la velocidad a 80 kilómetros que se reducen los accidentes de tránsito. 50 millas por hora en una carretera internacional es ridícula y no es la norma ni la práctica. Los accidentes se reducen siendo estrictos en otorgándolas con un minucioso y estricto examen teórico y práctico. En muchos países lo común es hacer exámenes de selección múltiple, 100 preguntas, y solo puede fallar 5, basados en la ley y reglamento de tránsito. Se les da ese librito y hay que aprendérselo para no fallar. Si falla, se repite y repite hasta que lo pase. La computadora da el resultado. No depende del inspector ni de influencias. El examen práctico también es un examen serio. Reducir la velocidad a 80 kilómetros por hora es demagogo y simplista. Bueno, así es el pensamiento del subsecretario de Relaciones Exteriores de Honduras, Tony. Apenas tenemos 6 años de escolaridad. Cuando alcancemos una escolaridad como la de los ticos de 11, 12 años, diría yo, está bien. Está bien, pongamos un límite de velocidad de 100, 120 kilómetros, pero si en este momento no somos coercitivos, si no limitamos la irresponsabilidad con que manejamos en las carreteras y en las calles, vamos a estar viendo accidentes como el de ayer frente al Hospital Escuela y muertes en carreteras, calles y avenidas de todo el país. Pausa comercial. El Consejo de la Unión Europea acordó este jueves extender por 12 meses la entrada en vigencia del Reglamento Cero Deforestación que impondrá a partir de enero de 2025 la Unión Europea a productos como café, cacao, madera y palma. Y si bien este es un gran paso, aún falta que esa decisión sea aprobada por el Parlamento Europeo para entrar en vigencia. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Ahorra en cada etapa de tu vida con Banco de Occidente. El Consejo de la Unión Europea determinó este jueves dar el visto bueno para aplazar por 12 meses la aplicación de la vigencia de las exportaciones bajo la medida Cero Deforestación que aplica para café, madera, cacao, aceite de palma africana, productos que son la columna vertebral de las exportaciones agrícolas de Honduras. Entonces creo que este es un buen mensaje y nos da tiempo para adaptarnos, para trabajar además de manera conjunta, cooperar con la Unión Europea, porque al final somos países que enfrentamos los grandes desafíos del cambio climático, somos de los países más vulnerables. Para concretar la tregua de 12 meses falta por conocer aún la votación del Parlamento Europeo y todo indica que con esta última versión del Consejo la prórroga será una realidad y Honduras tendrá un año contado a partir de enero próximo para cumplir con las exigencias del reglamento de cero deforestación. Esto nos deja respirar, nos deja seguir el trabajo que estamos haciendo, llenando toda la información que necesita esta nueva normativa para que el café, el buen café, como siempre lo he dicho, que producimos en nuestro país, procesamos y exportamos, entre
a Europa sin ningún tipo de problema. La noticia del Consejo Europeo llega al inicio de la presente cosecha de café y aquí los productores nacionales aprovechan para pedirle al actual gobierno que extienda las buenas nuevas y revise la cadena de precios del aromático, pues ellos no entienden cómo en el mercado internacional el quintal del grano tiene un precio alto y aquí unos pocos imponen otro muy caprichoso y voraz. Ese tipo de noticias nos anima, pero también hacemos la observación en cuanto a la queja de muchos productores, es que a nivel internacional y a nivel local no se está reflejando un precio justo en cuanto a ese incremento muy considerable que hemos tenido en los últimos días por quintal de café. En estos 12 meses de prórroga, Honduras, al igual que muchos países del mundo que producen materias primas, tienen que apegarse a las rígidas medidas del reglamento de cero deforestación de la Unión Europea, que ya dejó claro que solo recibirá productos que estén libres de la deforestación. Seguimos informando con Ulises Aguirre ante la situación que vive el sector de la caficultura. El diputado Mario Segura fustigó en el Congreso la parsimonia para atender a este rubro importante de la economía y cuestionó al ICAFE por su silencio al decirle que es tiempo de salir a las calles para defender a las 120,000 familias cafeteras. En la presentación del proyecto de decreto de la Ley de Financiamiento Inclusivo al Sector Café, el diputado liberal y caficultor Mario Segura no escondió su descontento y malestar por propuestas similares en este y otros gobiernos y que terminaron en promesas para los productores del aromático. Que si estos proyectos, compañeros cafetaleros, no vuelven a lo que hacían, tengan el valor y los huevos de volver a la calle como cuando lo hacíamos antes los cafetaleros, que no vendíamos los ideales, que luchábamos por los cafetaleros y no acomodarse a ningún gobierno de turno, ya sea azul, ya sea rojinegro o ya sea liberal. Una sacudida a quienes en la actualidad mueven los hilos del Instituto Hondureño del Café y Café, que cargan con las críticas de estar más interesados en quedar bien con el gobierno de turno que en defender a las 120,000 familias que viven de este rubro y que cada año quedan a merced de la voracidad de intermediarios, exportadores y torrefactores del grano. Que tenemos que regular la comercialización de café. No es posible que el monopolio de dos compañías sean las que pongan el precio en este rubro. Somos tan desgraciados los productores de café que no le podemos poner ni el precio de lo que producimos. Y es que los pequeños y medianos productores de café no solo tienen que cargar con el precio que imponen 2 o 3 señores perfumados que están en la cúpula de la cadena de precios, sino que también pasar por la presión de la banca nacional con préstamos que no pueden pagar, una realidad que conocen en el mismo gobierno. Pero hay que decirlo que más de 23,000 pequeños productores están en riesgo de que sus unidades productivas puedan ser embargadas y sus garantías puedan ser ejecutadas. En ese sentido, urgimos al Congreso la aprobación de esta iniciativa. La idea del más fresco proyecto de ley de financiamiento inclusivo al sector café es refinanciar, readecuar y auxiliar en la central de riesgo a los pequeños y medianos productores de café, una propuesta que el diputado Mario Segura le exige al actual gobierno que no quede en papel mojado. El nombre de su emprendimiento lo dice todo, Decojoy, porque buscar llevar alegría por medio de coloridas y creativas piñatas es lo que dice Jenny Portillo, una madre y abuela que dice que con la gracia y favor de Dios, además de su esfuerzo, logrará el éxito y crecimiento de su emprendimiento. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. Jenny Portillo decidió llevar su emprendimiento de Coyoy a otro nivel y desde hace 2 semanas, aunque pequeño, ocupa este espacio en una plaza de San Pedro Sula para elaborar piñatas, un arte que surgió, dice, tras el cumpleaños de uno de sus nietos. Desde entonces, pues he estado trabajando, ¿verdad? Y en algo que me gusta, porque a mí me gustan las manualidades, yo en la iglesia hago manualidades con mis hermanas, hacemos lo que son los recuerditos, entonces
yo creo que el Señor lo va utilizando a uno, ¿verdad? Así surge. En este emprendimiento tiene como su aliada a su hija, quien la motivó a dar un paso más en la elaboración de piñatas y otras manualidades. Hacemos tarjetas, todo personalizado. También sublimación, ¿verdad? Están las camisetas porque va tal vez con la temática de la piñata. Se hacen las camisetas, también tazas, llaveros, lo que pidan. Jenny espera el apoyo de la población en este emprendimiento que recién inicia. En Facebook por de Coyoy, ¿verdad? Y por WhatsApp a mi número al 9797-7725. Con ese número nos encuentran. Crecer en su proyecto, con el que además ayuda a llevar recursos económicos a su hogar, es la meta de esta emprendedora que con pasión y determinación se entrega a la creación de piñatas. Representantes de la Asociación para una Sociedad Más Justa y del Foro Social de la Deuda Externa, FOSDE, sostuvieron una reunión este jueves con los ejecutivos del Fondo Monetario Internacional que se encuentran en el país, realizando la primera y segunda revisión del acuerdo, y la ASJ ha solicitado que haya diálogo y rigor técnico para abordar los desafíos económicos de Honduras, es decir, que el FMI sea objetivo al dar su evaluación. La ASJ presentó a la misión un informe de monitoreo ciudadano al acuerdo que este organismo suscribió con el gobierno de Honduras en 2023-2026. Según la ASJ, el gobierno solo ha cumplido el 48% de las metas establecidas y siguen pendientes el 52% de las 25 metas que debieron cumplir al mes de junio. Entre algunas metas cumplidas están el aumento de las tasas de interés, aprobar una política de endeudamiento público y una estrategia de deuda, pero siguen pendientes temas como la aprobación de la Ley de Justicia Tributaria, los pagos pendientes de la NE y la reducción de pérdidas, así como la meta de ingresos tributarios y la ejecución del gasto social prioritario. En la reunión participaron Mauricio Díaz del FOSDE, Carlos Hernández y su equipo de técnicos de la ASJ, mientras por el FMI estuvieron Cristian Hen, representante residente del FMI en Honduras, y Ricardo Laudes, jefe de la misión técnica del Fondo Monetario Internacional. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. En las decisiones sobre tu futuro, estamos para ti. RAP. Empeora la crisis financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ya que la deuda con los generadores privados subió a 20.000 millones de lempiras y las autoridades buscan colocar esta semana 9.500 millones de lempiras en bonos en la banca nacional para pagar parte de esa deuda debido al compromiso que tienen en torno al acuerdo del Fondo Monetario Internacional, informó la presidenta de la Asociación de Productores de Energía Eléctrica. Tenemos entendido de que están en reuniones con la banca, con fondos de pensiones para poder colocar este dinero y eso es algo importante y yo creo que en general muchas veces se ve el endeudamiento como algo que es más carga y sí lo es, pero en esta ocasión y en el tema energético, al tener una deuda que hasta junio cerraba en más de 20.000 millones de lempiras, es necesario. Martínez explicó que en este momento es necesario que el gobierno haga efectivo el pago a los generadores porque se está volviendo insostenible para los inversionistas. También aseguran que es urgente que la NE reduzca las pérdidas de energía porque hasta ahora no se ve reflejado en las finanzas de la estatal eléctrica. ¿Cuánto es la deuda? La deuda es de 20.000 millones de lempiras. Le debemos a los generadores de energía. El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, dijo que le demuestren que no es legal someter a un tema tributario como la Ley de Justicia Tributaria en una consulta popular. Y consultar al pueblo, yo quiero desmentir eso que dicen todos los que digan que es ilegal, que es inconstitucional, que no solo lo digan, que lo demuestren jurídicamente. Yo los reto a que me demuestren un artículo de la Constitución que diga que no se le puede consultar cualquier tema al pueblo hondureño. Se le puede consultar al pueblo hondureño todo. ¿Sabe qué pasa? Que le tienen miedo a la consulta al pueblo. Redondo anunció en la última sesión legislativa que ante la falta de votos para aprobar la Ley de Justicia Tributaria en la Cámara Legislativa, buscaría que se aprobara a través de la vía de la consulta popular. Sin embargo, hay sectores que indican que la Constitución prohíbe someter temas tributarios a consultas populares. No, y además,
Y además, Cristi, el problema es que, aunque lo permitiera la Constitución, Luis Redondo sabe que para que una consulta se materialice, la deben aprobar 86 diputados. Y ni siquiera tiene los 65 para aprobar la ley de justicia tributaria. Presidente del Congreso, ese es el problema suyo y del partido en el gobierno. No tienen ni mayoría simple para aprobar la ley de justicia tributaria, peor para aprobar una consulta que requiere de 86 diputados. Ese es el asunto. El diputado liberal Mauricio Villeda lamentó que el presidente del Congreso, Luis Redondo, quiera someter la ley de justicia tributaria a una consulta popular cuando no cuenta con los votos necesarios para aprobarla. Creo que él no pensó a fondo lo que estaba diciendo, porque para ir a una consulta hacen falta votos en el Congreso Nacional, y si no tienen los votos para aprobar un proyecto de ley, menos que los tenga para aprobar una consulta popular. Villeda aseguró que se necesita más diálogo en el Congreso Nacional para lograr los consensos y aprobar temas como la ley de justicia tributaria. El nuevo dictamen de la ley tributaria no contempla ningún gravamen a las remesas, responde al Partido Nacional el vicepresidente del Congreso, Hugo Noé Pino, que asegura se hicieron 34 modificaciones a la propuesta inicial de la ley, pero en el sector privado reiteran que no consideraron muchas recomendaciones y eliminaron la mayoría de los regímenes especiales. Las remesas son el esfuerzo de miles de hondureños que emigraron del país por falta de oportunidades y sería un pecado imponerles un impuesto porque sostienen a sus familias y la economía nacional. Gravar las remesas en este momento sería una idea desacertada totalmente, ya que cumplen una función social, primero porque sustentan el consumo de las familias receptoras, le dan estabilidad al tipo de cambio. Ya que gracias a las remesas es que tenemos reservas internacionales para la cobertura de los próximos meses de importaciones. Dirigentes del Partido Nacional aseguraron que la ley de justicia tributaria contempla gravar las remesas, pero el presidente de la comisión dictaminadora lo desmiente e indica que en el artículo 10 establece claramente que las remesas quedan exentas de impuestos. Para tranquilidad de todos los hondureños en el exterior que hacen grandes sacrificios para enviarle a sus familias estas remesas, hemos incluido en el artículo 10 de la ley claramente donde se establece de que en el caso de los impuestos las remesas familiares están exentas de cualquier tipo de pago. El funcionario compartió un documento en el que detalla que se hicieron 36 cambios al proyecto de ley original, a petición de partidos políticos, empresa privada y sectores sociales. Sin embargo, desde el sector privado reiteran que no incluyeron muchas recomendaciones y eliminaron la mayoría de regímenes especiales. Esto es bien importante entenderlo porque si tú no escuchas a la población, que es la que hace uso de las leyes, que es la que genera los dinamismos económicos como tal, y solamente te dejas llevar por una o dos experiencias que de repente existan en la forma negativa de algún proceso de ley, pues simplemente lo que vas a tomar es la mala decisión por no entender qué es lo que he logrado hacer, más bien una ley de fomento. Si lo que estamos haciendo es haciendo una ley en la cual eliminamos todos los regímenes y los sustituimos por dos. ¿Qué cambio es eso? ¿En qué realmente beneficia? Noé Pino reconoce que sí se eliminan, pero se crean otros para inversión nacional y extranjera, asegura. También entre los cambios en el dictamen señala que se amplían plazos para beneficios fiscales, se limita el acceso a la información bancaria y se cambian requisitos y trabas para el pago de impuestos, entre otros. A su vez pide alejar preocupaciones porque no habrá un impuesto a las remesas. Dirigentes de la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras, FIT, así como de la Confederación Unitaria de Trabajadores de Honduras, CUT, han anunciado el inicio de acciones legales contra la corporación Delta Apparel
tras el ilegal e injusto cierre de operaciones de 3 de sus empresas, dejando sin empleo a más de 2.400 trabajadores que reclaman sus prestaciones y derechos, cifra que podría oscilar entre los 400 y 700 millones de lempiras. Aquí los dirigentes de 2 centrales obreras, a las que están afiliadas los sindicatos que aglutinan a empresas de la corporación Delta Apparel que cerraron operaciones, han confirmado que comenzarán con las demandas legales a nivel nacional e internacional. Además, indican que se está en el proceso de calcular prestaciones y derechos adquiridos por los más de 2.000 obreros, una cifra que se estima arriba de los 400 millones de lempiras. Es bastante significativa, es bastante grande. Yo creo que él ronda un poco más de los 400 millones de lempiras. Sí, entre todas las plantas, ¿verdad? Es un poco más. La idea como movimiento sindical obviamente es apoyar a todos los trabajadores sin distinción, independientemente de quién los representa, porque las acciones internacionales también que se pueden enfocar y ya se han hecho en el pasado van encaminadas a proteger a todos los trabajadores. La cifra es alta, pese a la reducción de cesantías anuales que se pagan a los obreros de este rubro, cifra que no cubrirá la venta de bienes de estas empresas que se están inventariando y que podría llegar a los 77 millones de lempiras. Es probable que no ajuste, pero tenemos que rescatar algo de lo que hay para resarcir los daños a los trabajadores y a las trabajadoras. En algún momento ya se vendieron algunos bienes y ya se pagaron algunas cosas que estaban pendientes de pago, como semanas de rezago, 14º mes, bono educativo. Se pagaron 85 millones. Hay que hacer un embargo de lo que existe, pero además vamos a tocar a las marcas. Dirigentes de la Federación Independiente de Trabajadores, por su parte, indican que después de 28 años de operar, no se esperaban esta acción de la empresa de capital norteamericano que aducen se declaró en quiebra en los Estados Unidos. Ahora es lamentable que una empresa norteamericana esté haciendo con los trabajadores. ¿Qué mensaje le están dando a las demás empresas? Y entonces a nosotros nos preocupa que esta cuestión se vuelva a repetir. Por lo tanto, nosotros estamos en las condiciones de crear esa mesa de diálogo tripartita para ver de qué manera, a partir de ese espacio, podemos garantizar derechos a los trabajadores, podemos mantener la inversión en el país y atraer nuevas inversiones al país que es necesario. Las protestas de los extrabajadores de Delta han proseguido porque buscan que se les escuche a todos por igual. El ahorro es también fuerza de voluntad y en educación financiera le mostramos algunas actitudes que debe considerar para que esa fuerza se convierta en hábitos inquebrantables. Educación financiera es presentada por Banpaís. Descarga, regístrate y disfruta lo que te gusta con la nueva app Club BP de Banpaís. Siempre de tu lado. Defina metas específicas. No es lo mismo voy a empezar a ahorrar que voy a ahorrar 200 lempiras al mes. Una vez que clarifica su meta, la vuelve visible o tangible y a partir de ese momento sabe exactamente qué necesita para lograrlo. Establezca objetivos pequeños. Lo mejor es comenzar con objetivos fáciles o a corto plazo. De esta forma, le será más fácil conseguirlos y le motivará para objetivos mayores. La idea es que gradualmente vaya elevando el grado de dificultad porque a la par se irán incrementando las recompensas. Utilice los recordatorios. Estos sirven por igual para un compromiso que para un deseo. En el caso de los compromisos, le recuerdan su cumplimiento. Por ejemplo, programa alertas en su celular que le recuerdan el día de pago de su tarjeta de crédito y así evitará el pago de recargos. Nuestro experto César Quintanilla nos informa que el centro de huracanes eleva las posibilidades que una depresión o tormenta tropical se forme en las próximas 48 horas en las cercanías del territorio hondureño. El estado del tiempo es presentado por Servicio Aeroportuario Nacional. La transformación de nuestros aeropuertos ya está en proceso. Hola, ¿qué tal? En las últimas horas el centro de huracanes ha elevado el doble la posibilidad que se desarrolle un pequeño ciclón tropical cerca del territorio hondureño. Tal como hemos venido sosteniendo en el pronóstico desde la semana anterior, pues este sistema, este disturbio se ha formado y está justamente a 170 kilómetros exactos de la punta oriental ahí del Cabo de Gracias a Dios y por eso
pues las presiones en superficie han comenzado a bajar y ya el centro de huracanes le da posibilidades que se forme al menos una depresión tropical o una tormenta de corta duración mientras se mueve a lo largo de la costa norte de Honduras. El frente frío está sobre la península de Yucatán, una onda tropical reforzando justamente ese disturbio y bueno, la posibilidad para que este viernes entonces se incrementen las lluvias en buena parte del territorio. Aquí vemos la circulación ya de vientos alrededor del ojo del disturbio y cómo se mueve a lo largo de la costa, aportando abundante humedad, tal como lo vemos en estas imágenes de proyección para esta jornada de viernes, como en estas zonas del territorio hondureño, incluso hasta la parte baja de Centroamérica, pues la lluvia llega. Y precisamente en estas proyecciones a 48 horas, a partir de esta madrugada de viernes, ustedes pueden ver la circulación de vientos intensa en ese sector y también la cantidad de lluvia a 48 horas. Hasta las 12 de la noche del sábado podríamos tener más de 200 milímetros de acumulado en Puerto Cortés, Cuyamel, San Pedro Sula, cercano a los 150 y también en Tela, un poquito más bajo en La Ceiba y alcanzando también las lluvias intensas hasta Morazán, pero en el resto del territorio también con posibilidad de lluvia, pero en valores menores. Las temperaturas caen drásticamente este viernes a 26 en la parte norte, en el occidente también 26, aquí en el centro similares, 31 nada más en la zona sur y entre 29 y 31 en la región oriental, mientras la altura máxima del oleaje se va arriba con esta rotación de vientos en la parte norte y esperamos 2.3 metros, así que por favor extremar precauciones a lo largo de toda la costa norte. Queden informados, a cuidarse mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia. Que la pasen bien. Cerramos la emisión estelar, gracias a todos por su fiel sintonía. Bueno, mira, porque no tenemos tiempo, no te leo todos los mensajes que hemos recibido. Sí, Renato. Mira, nuestra generación está de acuerdo. Rigor, amor y rigor, para que tengamos una generación diferente o para que tengamos seres humanos diferentes en las próximas décadas. Amor y rigor, amor y rigor. ¿Cuáles traumas cuando se aplica el rigor en nuestros hijos? ¿Estás de acuerdo? Totalmente de acuerdo. Con eso nos despedimos. Buenas noches.